Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos que nos quedaron medios en el tintero de la otra vez. Veamos. Si yo tengo una simetría central, ¿no? Una simetría de centro O del triángulo ABC, o sea, tendría que ser la simetría con respecto al punto O. Lo que hacía era, pasaba líneas auxiliares, a través que pasaban por los vértices de O, del triángulo y a través del punto O. Gracias a las líneas auxiliares. Y tengo las tres. Y después marcaba con el compás, tomaba las medidas. Por ejemplo, del punto C hasta O. Una vez que tomaba la medida, trasladaba acá y hacía el puntito C'. Ahí yo lo que tengo es el punto C', ¿no? Como habíamos recordado, si yo tenía la simetría de centro O del punto C, me daba como resultado el punto C'. Y lo que voy a decir es que C' es el transformado U homólogo de C. Eso es lo que voy a decir. Y eso es lo que voy a decir con cada punto. ¿Sí? Con cada punto que yo vaya transformando. O sea, lo mismo va a pasar con A, que se va a transformar en A'. Lo mismo va a pasar con B, que se va a transformar en B'. O sea, A' va a ser el homólogo de A y B' va a ser el homólogo de B. Volvemos acá, ¿no? Tomo la medida, por ejemplo, de A hacia O, traslado el compás, y me fijo que esté sobre la línea, que quiero hacerlo, y ahí tengo el punto A'. O sea que A' va a ser el homólogo de A. ¿Sí? Y también puedo decir lo siguiente, por ejemplo, si yo tengo, hasta ahora, tengo transformado el segmento CA'. ¿Sí? O sea que, si yo digo, la simetría del centro O del segmento AC va a ser igual al segmento A', C'. Y voy a poder decir que A', C', es el homólogo transformado de AC. Ahora, en este caso, como es mediante un movimiento, también voy a poder decir que el segmento AC, C', es igual o congruente al segmento AC por ser homólogos mediante un movimiento. ¿No? O sea, ser homólogo no es un sinónimo de ser congruente o ser igual, ¿no? O sea, si es homólogo mediante un movimiento, por lo que definimos
por la definición que hicimos de movimiento, de congruencia, ahí vamos a poder decir que son congruentes. ¿Recuerdan que dijimos que dos figuras eran congruentes si podía transformarla a una y a la otra mediante un movimiento? ¿Sí? Entonces, yo en este caso puedo decir que el segmento AC, vamos a poner las rayitas. Si yo tengo acá segmentos, ¿no? El segmento AC', vamos a poner todas las rayitas. Como hubo un movimiento que transformó a AC en AC', entonces vamos a poder decir que AC y AC' son congruentes, ¿sí? Porque hubo un movimiento de por medio. Bueno, seguimos con la conversión esta y seguimos viendo conceptos. Bien. Vamos a poner, ahora me falta transformar el punto B. Entonces, toma la medida hasta O. Y trasladamos la medida esta acá y hacemos. ¿Sí? Y ahí tengo el punto B'. Y si yo hago lo siguiente y trazo esta otra liñita, acá por ejemplo, acá tendría un ángulo, ¿no? Yo digo, lo que hice fue lo siguiente. Hice la simetría del centro O del ángulo CAB y se transformó en el C'A'B'. Y vamos a poder decir lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que dijimos recién. El ángulo C'A'B', B' es el homólogo de CAB. Y también vamos a poder decir que C'A'B', B', C'A'B', B' es congruente con CAB por ser homólogo mediante un movimiento. ¿Se acuerdan? Esos eran los conceptos que veníamos viendo, o sea, dos triángulos van a ser congruentes y tienen todos sus lados iguales y tienen todos sus ángulos iguales. ¿Y qué es lo que me garantizaba que estos dos triángulos iban a tener todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales? Que habían sido transformados mediante un movimiento. ¿Sí? Y esa era la definición de congruencia. Dos figuras son congruentes si hay un movimiento que transforma a una en la otra. ¿Sí? Y así va a pasar. Ahora tenemos nosotros que ver cuáles serían los lados homólogos para decir cuáles son los iguales. Bueno, el lado AB se transformó en el lado A'B', entonces esos van a ser los segmentos homólogos, por lo cual van a ser los segmentos que van a ser congruentes, ¿no? O como ya mencionamos, el lado AC se transformó en A'C', entonces estos segmentos van a ser congruentes. El ángulo CAB se transformó en C'A'B', en el ángulo C'A'B', por lo tanto, esos van a ser los congruentes. Y bueno, le ponemos los simbolitos de angulitos por acá, para que se entienda. Bueno, ahí, perfecto. Y por último,
vamos a decir bueno, que el triángulo ABC se transforma en el triángulo A', B', C', ¿sí? Ponemos el simbolito acá. Y además vamos a poder decir también que el triángulo A', B', C' es el homólogo de ABC y además que A', B', C' es congruente con ABC por ser homólogos mediante un movimiento. Ponemos los simbolitos de los triangulitos y ya está. Acá hago lo que puedo, ¿no? Ya que a ustedes les va a salir mejor. Bueno, esos eran los conceptos que quería revisar y que les dejo en este video. Ahora vamos con más cosas. Bueno, otra cuestión más. Vamos a ver qué es lo que se llaman puntos dobles. Y para eso vamos a hacer estas dos transformaciones que se ven acá. Primero, en el primer caso, tenemos un triángulo ABC y dice una simetría central, porque el parámetro es un punto, pero no es un punto externo al triángulo, es el punto C, o sea que es el punto que es el vértice del triángulo. O sea que este va a ser el centro de la simetría. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a tener que pasar todo lo mismo, todos los vértices del triángulo, vamos a tener que pasar líneas auxiliares que vayan de los vértices del triángulo al centro de simetría. El tema es que el punto C es el punto C. ¿Y el punto C en qué se va a transformar? Bueno, el punto C se va a transformar en sí mismo. O sea que yo voy a decir que en este caso el punto C va a ser igual al punto C'. ¿Sí? O sea, ese es un punto doble. En el caso de la simetría central, puntos dobles van a ser todos los puntos que estén en el centro de simetría. O sea, el punto, el centro de simetría. Ese va a ser un punto doble que se va a transformar en sí mismo. Bueno, ¿y el resto del triángulo cómo haríamos? Esperen un momentito que movemos esto acá. Así no molesta el gráfico. Y volvemos. Bueno, dijimos, el punto C se va a quedar ahí. Vamos a tener que hacer un auxiliar que vaya de B, que pase por C. Y vamos a tener que hacer otra auxiliar que vaya desde A y que pase por C. Volvemos con el compás. Y tomamos medida. O sea, medimos acá. Pinchamos el compás en C. Vamos hasta B. Giramos el compás. Y vamos a tener que hacer la línea que le corresponde, ¿no? El auxiliar esta. O sea que acá trazamos una lineita. Y este sería el punto B'. Y después hacemos lo mismo con el punto A. Tomamos medida
hasta A, del C a A, giramos el compás y hacemos la marquita esta, y acá tendríamos el punto A'. Y ahora hacemos el trazo del triángulo. El triángulo viene acá. Ya tenemos el triangulito. Esos triangulitos son congruentes. Si queremos, o sea, fíjense, el punto C coincidió porque tiene que ver con el tema de los puntos dobles. Si queremos hacer una observación, veamos, acá el ángulo, esperen que ponemos texto. O sea, este triángulo se va a transformar en el A', C', ¿no? O sea, esos dos triángulos son congruentes, porque hubo un movimiento que transformó a uno en el otro. Y fíjense, el homólogo del ángulo BCA es el B'C''A'. O sea que yo tengo la simetría del centro C del ángulo BCA va a ser igual al ángulo B'C''A'. Y esos ángulos son opuestos por el vértice, si los ven. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Por qué son congruentes los ángulos opuestos por el vértice? Porque hay una simetría central que transforma a uno en el otro. O sea que nosotros vamos a poder decir que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes porque hay una simetría central que tiene centro en el vértice del ángulo que transforma a uno en el otro. O sea, hay un movimiento que transforma a un ángulo en el otro. ¿Sí? Bueno. Ahora veamos el otro ejemplo. Tengo un cuadrilátero, un trapecio, para ser más preciso. Y tengo una simetría, que esta simetría es axial. ¿Por qué? Porque tengo una recta. ¿Cómo me doy cuenta que es una recta? ¿Se acuerdan? Una recta la podía definir con una letra minúscula, o la podía definir con dos puntos que la determinaban. O sea, que es la recta que pasa por los puntos BC, y nos damos cuenta que es una recta porque tiene las dos flechitas arriba. Ahora, el punto B y el punto C son puntos que pertenecen al cuadrilátero. Entonces, ¿cuál va a ser la recta? Bueno, la vamos a dibujar. Va a ser la recta que pase por esos dos puntos. O sea, la recta BC. Ahí la dibujamos. Más o menos, ¿no? Porque esto sabemos que arrastra error. Siempre. Bueno. Trazamos la recta BC, que es la recta que pasa por esos dos puntos. Esa sería el eje, esta recta sería el eje de simetría. Lo mismo que recién, los puntos B y C se transforman en sí mismos. Por eso vamos a decir que el punto B va a ser igual a P', en este caso, y el punto C
el punto C va a ser igual a C'. O sea, esos puntos van a ser dobles, se van a transformar en sí mismos. Los que vamos a tener que transformar ahora son los puntos A y D. Bueno, ¿cómo los transformamos? Bueno, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Trazamos la perpendicular. Ustedes recuerden que tienen que usar la regla. Yo acá no hace falta que la use porque esto hago las paralelas solo. O sea que yo acá ya tengo la perpendicular, esta es esa recta, y hago las líneas auxiliares. O sea que acá tener una línea auxiliar, y acá tengo la otra línea auxiliar. Y lo que voy a usar ahora es el compás, y sobre la intersección entre el auxiliar y el eje, voy a tomar la medida hasta el punto A, giro el compás, y le marco en esta intersección, voy a tener el punto A'. Y ahora, nuevamente, tomo el compás, vengo para acá. Bueno. Apoyo el compás en la intersección. Vuelvo a tomar la medida. Hasta D. Giro el compás. Esperen que acá voy a tener que... Anda medio mal el mouse, espera un cachito. Sean pacientes. Y acá tengo el punto T'. Ahora lo que me queda por hacer es unir estos puntos. O sea, dijimos que B se transforma en sí mismo, o sea que el segmento, no, o sea, todo el segmento BC van a ser puntos dobles. Y lo que me queda es el cuadrilátero ese transformado. Y este cuadrilátero se va a transformar en el A', B', C', D'. Y le ponemos un simbolito, un cuadrilátero arriba, cualquiera, no importa. Bueno, puntos dobles en una simetría axial van a ser todos los puntos que estén sobre la recta de simetría, sobre el eje de simetría, o sea que va a ser todo el segmento BC, va a ser punto doble en este caso. Todo el segmento BC se va a transformar en sí mismo, así como en el anterior, el punto C se transforma en sí mismo por ser puntos dobles. Y hasta ahí el concepto de puntos dobles, y vamos a ver algunas cositas más. Bueno, vamos a ver composición de movimientos. Cuando tenemos varios movimientos que componen un único movimiento. Como para ir entendiendo, se llama composición de movimientos, y yo lo tengo que entender como cuando tenemos una composición de funciones. Por ejemplo, si yo tengo la función y, que es igual a f de g de x, ¿no? O sea, yo tengo una función adentro de otra función, ¿sí?
Y lo que hace esta función, primero, o sea, G modifica el valor de X, o sea, hace de función de X, y después lo que me devuelve la función G es lo que va a modificar la función F. En el caso de los movimientos, es lo mismo. Yo tengo la función que dijimos, ¿no? Que los movimientos eran funciones biyectivas que transformaban puntos del plano en puntos del mismo plano. Entonces, lo primero que voy a utilizar es la función, va a modificar el triángulo ABC, primero la simetría axial de eje E, que sería el eje este, y después vamos a aplicar la simetría central. Fíjense cómo está. Yo la voy leyendo de derecha a izquierda. Primero hago lo que está más cerca de lo que quiero transformar. O sea, si yo quiero transformar el triángulo, primero tengo que aplicar la simetría de eje E y después le hago la simetría de centro O. En ese orden. Entonces, hagamos primero la simetría axial. Si yo, para hacer la simetría axial, recuerdan, tengo que hacer perpendiculares. Ustedes tienen que apoyar la escuadra sobre la recta, o sea, perpendicular a la recta, y apoyan la regla y van haciendo perpendiculares. Yo acá tengo una ventaja que ustedes por ahí no tienen, pero bueno, yo acá, fíjense, hago coincidir la línea esta, y ya tengo perpendiculares, y así lo voy moviendo en forma paralela, o sea que yo, paralelas que son perpendiculares a una recta, todas las paralelas esas van a ser perpendiculares. Y vamos trazando las auxiliares. Una acá, que parten de los vértices, ¿no? Obviamente. Otra perpendicular acá. Y otra perpendicular acá. Ahora vamos con el compás. Apoyamos sobre la intersección de la auxiliar y la recta eje. Medíamos con respecto a uno de los vértices. Giro. Bueno. Esperen que esto es medio complejo. Me di de vuelta porque se me movió. Giro. Giro. Y acá en la intersección tengo un punto transformado. Lo mismo hacemos abajo. A mí me va a resultar más fácil así. Ustedes hagan como venían haciendo. Mira, hasta acá. Traslado. Vengo ahora así. Mira, hasta acá. Traslado. Y bueno, y acá tendríamos los puntos. Acá tengo B', el punto C', y el punto, perdón, acá me confundí, la prima, y acá es C'. Ahora puedo trazar el triangulito.
la simetría. La simetría central. O sea que lo primero que hice fue la simetría de eje E del triángulo ABC, y lo que me dio como resultado es la prima, B', C'. Eso fue lo primero que hice. Y ahora vamos a hacer, ponemos los triangulitos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es la simetría del centro O del triángulo que transformé, no del que estaba al comienzo, del que ya transformé. Fíjense, si tengo composiciones, si tengo varias funciones así, unidas mediante productos, voy haciendo de derecha a izquierda las que van apareciendo, pero siempre al que se fue transformando. Entonces, trazamos las auxiliares, que van desde los vértices que pasan por el punto O. Y ahora volvemos al compás. Acá. Apoyo en el punto O, mido hacia C. Giro. Y acá tendría el transformado, que es el punto, lo vamos a llamar C segunda. O sea, C con dos primitas. Ahora vamos hacia el punto B, por ejemplo. Yo lo hago así porque también me resulta más cómodo, pero ustedes podrían poner en el centro y girar. Y mido hasta O. Entonces acá tendría el punto B segunda. Y ahora voy y mido A con respecto a O. Y lo traslado. Acá tendría A segunda. Ahora puedo unir esos puntos y tengo el transformado. Y tengo tres triángulos que son congruentes, o sea que tienen todos sus lados y todos sus ángulos congruentes. Ahora, lo que efectué en lo último fue la simetría del centro O del triángulo A', B', porque fíjense que yo fui C', fui transformando lo que se fue transformando. Y lo que me queda es A segunda, B segunda, C segunda. Y eso es lo que me quedó. Le ponemos los triangulitos acá. Y el resultante final de transformar, o sea, el triángulo ABC, primero una simetría de eje, después una simetría de centro O, el que me queda es este último. Entonces, lo que me queda es el triángulo
A segunda, B segunda, C segunda. Ese es el triangulito. Recuerden, si yo tengo varios movimientos, voy leyendo de derecha a izquierda. O sea, primero aplicaría esta simetría, después esta otra, y siempre sobre el que voy transformando. Hasta ahí sería composición de movimientos. Bien, habíamos visto que eran 4 los movimientos. Eran 2 simetrías, simetría axial, simetría central, traslación y rotación. Ahora vamos a ver qué es la traslación. Para trasladar una figura, vamos a tener como referencia un vector que se puede llamar B. Y como vemos acá, un vector lleva una flechita arriba, pareciera que es como una semirecta. Hay que tener cuidado con eso y hay que ver el contexto en el que se aplica. Si yo lo aplico a traslaciones, sabemos que no hablamos de semirectas, sino que hablamos de vectores. El concepto de vector vamos a ver muy por encima, porque este año es lo único que vamos a ver con vectores. Recién el año que viene, por ahí van a profundizar más lo que es un vector, así que no se preocupen mucho por ese sentido. Entonces, un vector vamos a definirlo como un segmento orientado. Y a diferencia de un segmento, que a mí solamente me interesan los extremos, el vector va a tener otra información. O sea, va a tener un comienzo y un fin que va a determinarme un sentido. Bueno, primero, el vector va a tener 3 informaciones: dirección, sentido y módulo. La dirección va a ser la recta sobre la cual está posicionado el vector, que en este caso sería la recta R. El sentido es cualquiera de los 2 sentidos que tiene la recta. Y el módulo va a ser la longitud de la flechita. Dijimos que todas las rectas que son paralelas tenían la misma dirección, ¿sí? O sea que ese vector va a tener la dirección de todas las rectas que son paralelas. El sentido va a estar indicado por la flechita, y bueno, dijimos que el módulo era la longitud de la flechita. Ahora, este vector va a ser el que va a empujar de alguna forma este triángulo en esa dirección y en ese sentido. ¿Cómo hacemos para graficar una traslación del triángulo este ABC que está acá, por ejemplo? Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a tener que trazar rectas paralelas. Habíamos visto un método para hacer paralelas. ¿Se acuerdan? Posicionábamos, si quiero hacer paralelas a este vector, posicionábamos la escuadra, después le poníamos la regla, como guía, apoyamos la regla sobre la escuadra y vamos deslizando la escuadra y vamos teniendo paralelas, y a medida que vamos trazando con el... O sea, yo acá no lo puedo hacer, ¿no? Porque ven que no puedo posicionarme sobre la regla. Pero yo tengo la ventaja acá con el programita este, que si aprieto acá con el cursor sobre la flechita esta, ya me marca una dirección y todas las líneas que haga van a ser paralelas. Pero ustedes van deslizando la escuadra junto con la regla y van trazando. Entonces, bueno, yo voy a hacer esto. Vamos a ir trazando paralelas al vector S que parten de los vértices del triángulo. Y lo vamos haciendo en el sentido en el que está el vector, ¿no? Obviamente.
trazamos las paralelas, en este caso serían 3, volvemos a recurrir al compás, y tomamos la medida, el módulo del vector. Y lo vamos a hacer solo una vez, porque después esa medida la trasladamos acá, al vértice B, por ejemplo, y hacemos la marquita ahí. Ahora sobre el vértice A, hacemos la marquita sobre la otra línea que marqué. Cada una de estas líneas se la llama guías. Y ahí ya tengo los 3 puntos que serían el punto A', B' y C'. Una vez que ya tenemos eso, unimos esos 3 puntos y ya tenemos el triángulo transformado. O sea, como la traslación es un tipo de movimiento, el triángulo que obtenemos es un triángulo congruente, o sea que va a tener los 3 lados y los 3 ángulos congruentes. Y bueno, el triángulo que va a quedar determinado va a ser el A', B', C', y le ponemos el triangulito. Bueno, sale un poco. Y hasta ahí lo que es la traslación. Bueno, veamos un poquito más de vectores. Dijimos que los vectores son segmentos orientados que tienen una dirección, o sea, una recta sobre la cual se posicionan, un sentido, que sería cualquiera de los 2 sentidos de la recta, y un módulo que será la longitud. Si yo tengo 2 puntos, o sea, habíamos visto que los simbolizamos con una letra corta y una flechita arriba. Ahora, si yo tengo 2 puntos, también puedo determinar un vector con un punto origen y un punto destino. En este caso, tenemos el vector AB. Y para determinar que es un vector, que la notación es bastante parecida a la de la semirrecta, habíamos mencionado, se le pone una flechita arriba. Por eso mismo digo, vamos a ver lo que es el contexto para poder determinar cuando se trata de un vector o de una semirrecta. Por lo general, vectores en el año vamos a utilizar solamente las traslaciones, así que cuando vean este símbolo en una traslación, es un vector. Si yo tengo, por ejemplo, el vector BA, voy a decir que es distinto al vector AB, no es el mismo vector. Va a cambiar la dirección y el sentido. O sea, va a tener la misma dirección, va a tener el mismo módulo, pero va a tener sentido contrario. En tal caso, el vector AB sería una cosa, o sea, partiendo del punto B hacia el punto A. ¿Sí? Sería esto, sería un vector que va a tener la misma dirección, o sea que va a ser paralelo, va a tener la misma longitud, pero va a tener un sentido contrario. En este caso, esos vectores son opuestos. Veamos qué es la suma de vectores.
Vamos a ver un método geométrico para poder sumar vectores. Y para eso vamos a usar regla, compás. Por ejemplo, yo voy a querer sumar el vector u más b, ¿no? Vamos a sumar el vector u más b. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a posicionar un vector, respetando su dirección, módulo y sentido. Vamos a posicionar en algún sector del plano, como cuando copiamos los segmentos. O sea, vamos a trazar una paralela al vector u, desde acá, una paralela, y vamos a trazar una paralela al vector u. Entonces, ahora medimos con el compás, posicionamos en el inicio del vector u, lo medimos, y después acá trazamos esa medida. Entonces acá vamos a tener el vector u. Y ahora vamos a trazar una paralela al vector b, paralela al vector b, en la flechita del vector u. ¿Dónde está la flechita del vector u? Y volvemos a medir con el compás, medimos ahora al vector u, al vector b. Tomamos la medida y hacemos, acá tendría el vector b. Y entonces ahora marcamos acá lo que sería el vector b. Y la suma del vector u más b va a ser, voy a marcar como origen el origen del primer vector. Yo puedo sumar tantos vectores como yo quiera, siempre posicionándolo de esta forma, ¿no? El origen de uno en el destino del otro y así consecutivamente. Entonces la suma va a ser este vector que está acá. Si este es el vector u, este es el vector b, este va a ser el vector u más b. Le ponemos las flechitas. Bueno, supongamos que tenemos una composición de traslaciones. Es decir, tenemos una figura F, y esa figura F le hacemos una traslación del vector
U, primero, acuérdense que primero leemos así, de derecha a izquierda, cuál es la transformación que vamos a hacer. Y después le aplicamos una transformación de vector B. Bueno, esto va a ser equivalente a que si yo hago una sola traslación con el vector suma. O sea que esto va a ser equivalente a una traslación de el vector U más el vector B. Y le ponemos la flechita como para que quede más lindo. Y eso es todo. Bien, por último, vamos a hacer el giro o rotación. Para el giro vamos a necesitar algunos parámetros. O sea, vamos a necesitar un centro de giro, que va a ser el punto O, en este caso, vamos a aplicar un giro sobre el segmento B. Vamos a necesitar un ángulo de giro, y además vamos a necesitar un sentido de giro. Así como en la recta hay dos sentidos, que son positivo y negativo, que serían las dos semirrectas que se quedarían determinadas si hay un punto, bueno, en el plano van a haber también dos sentidos, y van a ser sentidos de giro. Por convención, vamos a utilizar que el sentido antihorario, o sea, en contra de las agujas del reloj, va a ser positivo, y el sentido que va como las agujas del reloj, sentido horario, va a ser negativo. Entonces, en este caso, vamos a aplicar un giro, y vamos a poner de centro O. Vamos a utilizar este ángulo que está acá, el ángulo A. No le puse A porque no tengo letras griegas acá, sino le pondría alfa. Y vamos a usar el sentido como las agujas del reloj. O sea que le voy a poner el negativo acá. Y eso me va a indicar el sentido de giro. Si hubiese estado solamente A, es positivo, sería sentido antihorario. Vamos a hacer del segmento AB. Esto quedaría así. Bueno, primero, vamos a trazar auxiliares. Líneas auxiliares que salgan del centro de giro O y que pasen por los extremos del segmento. Una y otra línea auxiliar. Las dos tienen que pasar por los extremos del segmento. Bien. Ahora vamos a recordar cómo se copiaba un ángulo, ¿se acuerdan? Tomábamos el compás, como yo construía ángulos congruentes. Hacía una apertura cualquiera del compás, trazaba un arco que atraviese los dos lados del ángulo, y ese mismo arco lo voy a trasladar acá al centro de giro, y voy a hacer un arco con el mismo radio que atraviese las dos líneas que hice, y vamos a dejar una buena cantidad más, como para que se vuelva a repetir el ángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? O sea, voy a hacer este ángulo, lo voy a hacer dos veces. Lo voy a hacer primero con esta línea, con la línea con la semirrecta de origen O que pasa por A, y después lo voy a hacer de vuelta con la semirrecta de origen O que pasa por B.
Pero como va a ser el mismo ángulo y voy a usar el mismo arco, matamos dos pájaros de un tiro. Ahora lo que voy a hacer es marcar la distancia entre las intersecciones del arco y los lados del ángulo. Y esa distancia la voy a llevar a la intersección del arco con la primera línea auxiliar. Y vamos a hacer una marquita. Y lo volvemos a llevar ahora a la otra intersección del arco con la otra línea auxiliar. Vamos a hacer otra marquita. Ahora de ahí vamos a sacar dos líneas auxiliares. Una que pase por la primera marquita. Y la otra que pase por la segunda marquita. Vamos a ver. Ahora voy a poner esto acá. Esto lo ponemos para acá. Bien. Ahora vamos a volver a tomar el compás y vamos a apoyar sobre el centro y vamos a tomar la medida que hay hasta A. Esa medida la vamos a marcar en la primera línea. Y esa línea ahí va a ser el punto A'. Y vamos a volver ahora a medir también sobre el centro O para la distancia que hay hacia B. Y la distancia que hay hacia B la trasladamos a la segunda línea auxiliar. Y ese va a ser el punto B'. Y ahora ya tenemos el segmento homólogo en un giro del segmento B. O sea, este segmento A'B', el segmento A'B' es el que queda determinado por este giro. Y esos segmentos obviamente son congruentes, tienen la misma longitud.